Hola familia, bueno pues les voy a decir que estamos aquí en el Apululu, en este bar de Madrid, que es anticomunista completamente, y estamos aquí con Lázaro Mireles, estamos con un grupo de activistas. Hoy nos hemos querido juntar un grupo de amigos aquí en el Apululu y nada, pues lo que queremos es saludarlos. Tengo malísima cara porque para estar aquí a esta hora he tenido que descansar cero, pero bueno, aquí estamos y ahora nada, para que saluden a los muchachos, les vamos a decir que hemos estado esta mañana, esto lo hacemos en solidaridad, tanto con Lucio como con Arteaga. Estoy aquí con Arteaga, que lo vamos ahora mismo a saludar. Estos chicos han estado en el concierto de Mala Fe y han tenido una tremenda agresión, y hoy lo que queremos es precisamente pues juntarnos con ellos y nada, eso. Por aquí está Emilio. Hey, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Un abrazo a todos. Gracias por estar ahí siempre. De la agresión y de todo bien, ¿verdad que sí? Ya, recuperándonos y pasando el mal rato, páginas, sin victimismo, pasando páginas y dejándolo atrás, y creo que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes que tienen el coraje y la valentía de decir lo que sienten y lo que piensan, hubieran hecho lo mismo. Porque Cuba va aquí y aquí. Va en los dos lados, en la mente y en el corazón. Y no es nada de heroicidad ir a un sitio como ese a decir lo que pensamos y lo que queremos para Cuba. Así que esto sigue. Esto sigue. Y además sigue de la misma manera. Patria, vida y libertad para los presos políticos. Así que ahora nada, yo he llegado esta mañana a Madrid. Hemos estado en... Lacho, ven. Hemos estado esta mañana en el consulado. Miren qué cosa, que ha sido buenísimo, porque yo he llegado a Madrid y le he llamado a Lázaro, le he dicho: Lázaro, ¿qué hacemos? Nos vemos. Y me ha dicho: estoy saliendo del consulado. A mí me faltaban como una media hora aproximadamente. Llegué al consulado y ya él no estaba. Él hizo su meeting, yo hice el mío. Y luego, cuando justo estoy terminando, él estaba como a 4 calles y vino a estar conmigo. Lázaro. Hola familia, ¿qué tal? Buenos días. Pues hoy le hemos liado de nuevo a los Castro comunistas en su sede. Hemos estado en el consulado y también en la embajada. Ahí se hemos liado como se merece. Yo creo que donde quiera que haya un cubano libre, en cualquier lugar del mundo, allí, hasta luego cariño, allí habría que ir, allí habría que ponerle en su lugar, allí habría que decirle lo que se merecen. Y lo que se merecen es que son unos delincuentes, que son unos miserables y que son unos criminales y cómplices de esa dictadura y parte del aparato represor que tiene más de 1.200 presos secuestrados justamente en las cárceles del régimen ahora mismo. Eso es lo que pasó esta mañana. Y aquí estamos, trabajando porque la CIA no nos paga. No nos paga nada. Es una cosa importante que les quiero comentar, que hemos estado en el consulado, entre otras cosas, porque a Lucio y a Emilio, quienes los han atacado, ha sido justo el consulado cubano en Madrid. Son justo estos sicarios pagados, porque ellos sí son pagados, los que han atacado. Y en este caso estamos, y de hecho ahora vamos a poner algún vídeo para que vean quiénes son los mercenarios, quiénes son los pagados. El año pasado, cuando nosotros terminamos el Camino de Santiago, ese mismo cónsul, que ahora voy a poner el vídeo, ahora dentro de un ratito voy a poner el vídeo en cuanto esté regresando para mi casa, ese mismo cónsul que agredió a Lucio y que agredió a Emilio en el concierto de Mala Fe. Gracias a la tecnología ya se puede identificar perfectamente, porque las imágenes que van a ver dentro de un rato se consiguieron desde el teléfono que yo tenía en la mano cuando caigo al piso, y cuando me barren, cuando me dan la batida, que caigo de espalda, y se capta esos minutos, esos segundos finales del video que se va a ver ahí, que además va a servir como prueba testimonial desde el punto de vista jurídico para las autoridades españolas en el proceso judicial que se le va a interponer. Ahí van a ver que sí, que coincide con esa persona. Absolutamente. Y es alucinante porque es un personal diplomático. Es tremendo esto, tremendo. Es que lo que pasa es que Cuba exporta la represión y eso todos lo sabemos. Pero es que lo que les quería comentar, de hecho yo creo que de lo que me está hablando ahora mismo
Emilio, yo creo que sea un vídeo que no sea ni para poner ahora en este momento, porque es un vídeo de prueba, es un vídeo muy bueno que tenemos y que tenemos que tener de prueba para toda esta situación. Lo que sí les puedo decir es que existe un vídeo grabado el día 25 de julio, es decir, el día que Lucio Enríquez y yo llegamos a Santiago de Compostela. Ese día nosotros estábamos contentísimos porque conseguimos, además de las compostelanas para los que no viven en España, para que lo sepan, las compostelanas es un certificado que te dan por hacer el Camino de Santiago. Entonces nosotros, además de nuestras compostelanas que llevan cuño en cada sitio que vas pasando, obtuvimos unas compostelanas, ahora mismo es que siguen llegando cubanos. Obtuvimos unas compostelanas que son para, porque van a pasar a la historia. Ustedes recuerdan que estuvimos en el Vaticano y no nos abrió las puertas. Sin embargo, en esta ocasión, en Santiago de Compostela, el día 25 de julio, conseguimos 2 compostelanas que fueron una para el pueblo de Cuba que quiere un cambio y otra para los presos políticos. Pues cuando salimos de allí, de recoger esos certificados, tanto Lucio como yo veníamos contentísimos, pero ese día era el Día Grande de Galicia. Estaba el BNG, que es el bloque nacionalista gallego, bastante comunista, bastante independentista, y desde luego nos dijeron 4 cosas porque nosotros íbamos con nuestra bandera cubana. Pero vino alguien en un momento que me metió un teléfono en la cara, que me grabó, que me pareció que me estaba intimidando con esa agresión, con ese teléfono ahí viniéndome a grabar mi cara o viniéndome a hacer fotos, no lo sé. Y una persona que iba detrás de mí iba grabando, le dije, por favor, graba a esa persona, y esa persona ahora identificamos que es el cónsul de Cuba en Madrid. Es decir, al día siguiente, el día 26 de julio, fui agredida por la cónsul de Cuba en Santiago de Compostela. Lucio, el viernes pasado, ha sido agredido por el cónsul de Cuba en Madrid, pero que estos 2 cónsules estaban el día 25 de julio juntos en Santiago de Compostela. Cuba exporta la represión y eso tenemos que tenerlo clarísimo y lo tiene que saber todo el mundo, y esto hay que denunciarlo todos los días que podamos y en todos los lugares que podamos. Eso es lo que quiero. Voy a saludar a los cubanos y bueno, les voy a ir pasando que han llegado aquí cubanos y quiero que los salude. Hoy he querido venir aquí a estar con nuestros chicos, que es fundamental unirnos, porque además les digo, estos conciertos de mala fe, porque es malísima fe la que tienen, se están suspendiendo, no solo por el trabajo que nosotros estamos haciendo, que posiblemente somos las caras visibles. Hay caras que están en el anonimato, pero que están trabajando mucho. La gente de Salamanca, gracias, porque han hecho un trabajo impresionante. La gente de Zamora, que va a estar, yo lo sé que va a estar. La gente de Barcelona, ni les cuento, porque sé que han hecho todo y más. Se tienen que suspender todos estos conciertuchos, se tienen que suspender. Hola Maribel, hola, muchísimos besitos Maribel para ti, querida, que eres una guerreraza tremenda. Tenemos que estar donde quiera que esté esta gente y tenemos que estar dándole guerra. Si alguien quiere subir conmigo, que me diga, que lo subo un ratito. Ahora voy a saludar. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te estás? Muy bien, mira, aquí estoy en una directita con mi gente. Si quieres decir hola, algo, ¿qué tal? Y si quieres decir qué te parece lo de los conciertos que han estado eliminándose. No, me parece buenísimo. Para que vean, un mal necesario fue lo que sucedió, la agresión que sufrieron Lucio y Emilio, un mal necesario. Pero bueno, gracias a ese mal necesario, esta gente se quedaron sin dar conciertos aquí en España, y espero que se queden sin dar conciertos un año más por lo menos. Y vamos a ver qué sorpresa les tiene preparada Madrid para los Bam Bam. Bravo. Que ahí estoy preparando algo. Claro que sí, efectivamente. Es eso de lo que estamos hablando y esas son las acciones buenas, porque miren, nosotros no podemos hacer otra cosa desde el exterior. Nosotros no podemos salir a las calles, como le decimos a los cubanos, que tienen que hacer un parón tremendo, que tienen que salir a las calles, que tienen que denunciar. Nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos frenarle la economía, nosotros podemos ir a las ferias de turismo y decirle que Cuba es una dictadura, que Cuba es hambre, que Cuba es represión, que no es un ejemplo de sanidad, que no es un ejemplo de educación. Esas son las cosas que podemos hacer. Entonces, por favor, la gente que esté dentro de Cuba, que haga su parte y nosotros hacemos la nuestra, y entre todos yo creo que se puede. Así que mira, por acá otro cubano.
¿Qué tal, mi gente? Siempre estamos aquí luchando, peleando y planificando cosas para ver si acabamos de liberar a Cuba de esa tiranía que tenemos. Así que aquí estamos con Habana. Qué lindo, mis chicos. Por aquí tenemos a Miguel, que además es mi coterráneo porque es de Santa Clara. Venga, Miguel. Besos, familia, besos grandes. ¿Qué dices de los conciertos que se han estado...? Eso es lo máximo, que van a venir a cantar aquí, que van a contar al jefe de CDR que tienen ellos allá y tal. Exactamente, es que es así. Al final lo que habían eran 4 gatos y el cónsul, que fue el que salió a dar golpe. Un montón Así de mismo. comunistas rancios de estos que tenemos aquí en España, pero es lo que hay. Ahora mismo, miren chicos, les voy a decir algo. Ahora mismo, en 20 minutos, media horita aproximadamente, ahora vamos a comer todos aquí tranquilitos. Les voy a poner un vídeo, que es ese vídeo del que le hablo, del día 25 de julio, donde viva Santa Clara, Oneida, seguro que viva Santa Clara, la gente de Santa Clara. Sí, señor. Bueno, viva toda Cuba y sobre todo que viva libre. Entonces, los que les decía, ahora dentro de un ratito les voy a poner ese mensajito, ese vídeo que tengo, que nunca se ha expuesto en ninguna parte, que es un vídeo que tenía ahí dormidito en mi teléfono porque no sabía quién era la persona que nos había abordado ese 25 de julio en Santiago de Compostela. He visto cómo ha sido todo, pues bueno, hemos podido identificar que ha sido el cónsul que se llama Ulises. Entonces ya no tenemos un cónsul que ha sido agresor, tenemos 2. También les voy a poner incluso el teléfono, porque mira, las cosas como son, nos ha mandado desde Cuba toda la información de la cónsul que me agredió en Santiago de Compostela, su teléfono, su dirección y su todo. Todas esas cosas hay que ponerlas. A esta gente hay que exponerlas, porque esta gente exporta la represión, porque esta gente no tiene absolutamente ningún escrúpulo con ponernos a nosotros en Confilo, en Cuba Debate, y sabrá Dios en cuántos medios hay. Hola, mi chica África, que también eres de Santa Clara. Qué bueno que me estoy encontrando aquí con gente de Santa Clara y con cubanos dignos, sean de donde sean. Caballero, tenemos que ser uno, tenemos que ser un bloque de Oriente a Occidente, no importa. Con la dictadura tenemos que terminar. Y eso de la única forma que se logra es con unión y con acción, diferencias aparte. Jamás, no quiero decir que me llevo bien con todo el mundo, ni que soy amiga de todo el mundo, pero no me interesa ahora mismo nada más que no sea hablar de libertad. Y creo que eso es lo justo y creo que eso es lo correcto. De lo único que tenemos que hablar es de libertad. Ya llegará el día, no tenemos que ser mejores amigos, no me importa ser la mejor amiga de nadie. Yo solamente quiero que Cuba sea libre y punto. Los cónsules están defendiendo sus puestos enchufados con la dictadura. Por supuesto, Maribel, que ellos están defendiendo sus puestos porque ellos son unos pacotilleros. Esta mañana he estado, hola Hamlet, esta mañana hemos estado en el consulado, bueno, pues ha ido Lázaro primeramente, yo llegué un poquito más tarde, yo hice mi forma, cada loco con su tema, mi estilo. Yo no los voy a ofender, yo no les voy a decir nada que no sea cierto, pero desde luego había una fila allí de cubanos que yo vi que bajaban la cabeza como, sabemos que tenemos la familia allí, y se los dije, caballero, la familia pesa, pero todo esto lo único que hace es que aquello siga, porque le estamos dando tremendo oxígeno con el pasaporte más caro que existe. Vamos a parar, vamos a ayudar a los nuestros, vamos a ayudar a nuestros ancianos, vamos a mandar algún medicamento, vamos a ayudar a nuestros presos políticos, pero vamos a tener cuidado con no oxigenar a la dictadura, con no darles ni un ápice de oxígeno para que ellos nos sigan sobreviviendo. Nosotros tenemos que cortar esto entre los de fuera y entre los de dentro. Yo creo que sí que podemos con nuestras denuncias en Bruselas, en Ginebra y en todos sitios, que es que estamos en todos los lugares presentando cartas en contra de los médicos esclavos que vienen, por ejemplo en Italia, que hay tantísimos médicos en el sur y algunos otros en el norte que he estado y hemos dado guerra. Eso es lo que se puede hacer desde fuera, eso es lo que nos toca. Veo muchísima gente conectada, les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Miren qué cara tengo de sueño, bueno, no importa. Para el saco, qué bueno, voy a saludar un poquito. Ana María Guzmán, un saludo muy grande, un saludo grande a Oneida, un saludo grande a África Castro, que sé que es una chica que es de Santa Clara, que es un poco así de mi edad y que nos conocimos. Olguita,
Muchísimos besos por todo lo que nos apoya. Débora, querida, tú ahí que estás siempre en la sombra, pero dándolo todo. Y de eso he hablado ahora.